Dios los bendiga. Si son tan amables, pasan conmigo a Efesios capítulo 2. Hoy vamos a ver que la gracia es necesaria para las buenas obras y vamos a ver el enganche perfecto que hay entre ambas cosas. En Efesios 2, en el versículo 8, vamos a comenzar donde dice: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es regalo, don, es un regalo, don de Dios. Como vamos a estar hablando de la gracia y de las obras, necesitamos saber, sin entrar en demasiados detalles en esta enseñanza, que básicamente gracia es una concesión gratuita para quien la recibe sin haber trabajado por ella. Entonces, si aplicamos esta definición en este versículo, nos diría que somos salvos por una concesión de Dios sin haber trabajado para recibirlo. En el versículo 9 se reafirma el concepto de lo que estamos hablando y en el 10, vamos a ver ambos ahora, se vincula la gracia de haber sido hechos salvos con las obras que esta salvación así obtenida gratuitamente nos permite hacer. Vamos a leer el versículo 9. Dice: no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Mire lo que dice aquí: para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. En estos versículos claramente Dios nos hace ver que en el 8 nos dice que somos salvos por gracia y en el 10 nos dice que las buenas obras necesitan de la gracia también. De tal manera que la gracia no se termina en el nuevo nacimiento, continúa a lo largo de nuestra vida, que es nuestra vida de servicio. Dejen una marca aquí a donde sea que vayamos porque regresaremos algunas veces más. Bueno, lo que podríamos llamar la ingeniería tras la creación en Cristo Jesús tiene como uno de sus objetivos las buenas obras. El mismo ingeniero que nos creó también creó las buenas obras para que andemos en ellas, ¿verdad? Uno de sus objetivos, decimos, en realidad el objetivo primario de Dios es que tengamos comunión con Él, pero estamos hablando de uno de los objetivos de habernos hecho, de ser hechura suya, de habernos hecho. Ese es su deseo más primario, de tener comunión con nosotros, que nosotros podamos tener comunión con Él. Él nos ama, Dios nos ama, Él nos desea a nosotros. Entonces siempre tengamos como premisa fundamental esto que acabo de decirles a lo largo de toda esta enseñanza, ¿no es cierto? Lo esencial entonces es nuestra relación con Dios. Las buenas obras son un producto de esa relación y por lo tanto también son parte integral de lo que nos une a Él. Por eso uno no puede divorciar a la gracia de las buenas obras. Cada vez que haya reconocimiento y aprecio por la gracia de Dios, habrá buenas obras. Como extensión del deseo de nuestro Padre, también Él nos hace disponible a nosotros, como venimos estudiando en las últimas enseñanzas, participar en sus proyectos bondadosos que Él tiene para la humanidad, para nosotros y para la humanidad, para todos los seres humanos. Eso es muy lógico, porque viniendo de parte de un Padre bueno como Él, es bueno que lo que sea producto de nuestra relación con Él sea como Él, que es su naturaleza espiritual y bueno. Entonces esas buenas obras son de naturaleza espiritual y son buenas como Él es bueno y como Él es espíritu. Lucas capítulo 2. Para crecer y fortalecernos en su palabra y tener un andar que lo glorifique a Dios, todos los hijos de Dios necesitamos de su gracia. Nuestro Señor, como hijo de nuestro Padre Celestial también, que Él es,
no fue una excepción a esta regla, podríamos decir. Quiero mostrárselo en Lucas 2, en el versículo 39, ahí leemos: después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, José, María y Jesús, a la ciudad de Nazaret, a su ciudad, a Nazaret. 40. Miren lo que dice acerca del niño. Y el niño, ¿saben quién es el niño? Nuestro querido Señor Jesucristo. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría. A él le tomó un tiempo crecer, fortalecerse y tener la sabiduría que después se evidenció a lo largo de toda su misión redentiva por nosotros. Entonces, este niño crecía, se fortalecía como todos los niños, y se llenaba de sabiduría. Fíjense lo singular. Y la gracia de Dios era sobre siempre nos es necesaria para hacer sus trabajos, es decir, para hacer las buenas obras. Eso es así porque somos de Él y Él nunca nos deja. 1 Corintios capítulo 6, por favor. Somos de Dios, versículo 19, 1 Corintios 6, 19. Dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Si alguien no sabe que es de Dios, si algún hijo no sabe que es de Dios, está ignorando esta verdad fundamental. Versículo 20. ¿Pero por qué? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son tuyos. ¿Son de tu mamá y tu papá? No, son de Dios. Es lógico que si no somos nuestros porque nos compraron, entonces glorifiquemos a aquel que pagó un precio muy superior al que nosotros mismos hubiésemos pagado por nosotros. Somos de Dios. Hagamos entonces sus obras con las cuales le daremos gloria. 1 Corintios 7, ahí en el barrio, en el próximo capítulo, 1 Corintios 7, versículo 23. Dice que por precio fuisteis comprados. No os hagáis esclavos de los hombres. Cuando uno se pone a pensar, la verdad es que todos los seres humanos somos de alguna manera esclavos de algo o de alguien. Todos. El que dice yo no soy esclavo de nadie, lo más probable es que sea esclavo de sí mismo. O de su desconocimiento. Uno puede ser esclavo de su desconocimiento. Nosotros somos propiedad de nuestro querido Dios, quien es tan amoroso que no nos esclaviza en los términos nefastos que hoy podríamos entender a la esclavitud. No podría ser así porque ese tipo de esclavos no tendría lo que nosotros tenemos, que es una absoluta libertad de elección. Y nosotros elegimos servirlo a Dios. Colosenses capítulo 1, por favor. Dios nos extendió la gracia infinita de la vida por siempre en su reino. Nos conviene a nosotros, y lo glorifica a Él, que andemos en los términos de la luz, a la cual nosotros fuimos trasladados por el Hijo de Dios, por nuestro hermano, por nuestro Señor Jesucristo. Colosenses 1, en el versículo 9 dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Fíjese cuál es la oración. Pedían que sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y fíjate cómo comienza el versículo 10. Para que os quedéis quietos. ¿Ven que no dice eso? Para que andéis. Conocemos la palabra de Dios, vamos a ella vez tras vez para aprenderla más, le oramos a nuestro Padre Celestial para ganar entendimiento, que nos ilumine la palabra que estamos asimilando a medida que la estudiamos, para que andéis, para hacer algo al respecto de ese conocimiento, para que andéis, y andar es mi trabajo en la gracia. Andar como es digno.
llevando fruto, porque el andar es para llevar fruto, el conocimiento es para llevar fruto, no es para agrandar tu cabeza y saber más versículos que el resto. Continuemos leyendo el 10 que dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. Fruto, buena obra. Para que andéis, fruto, buena obra. ¡Wow! Y creciendo, otra vez lo dice, creciendo en el conocimiento de Dios. 11. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Con gozo, dice el 12, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos. Él nos hizo aptos. ¿Para qué? Para participar de la herencia de los santos en luz. Fíjate cuánto ha sido hecho por nosotros, para que andemos, para buenas obras, para que haya fruto, para el conocimiento, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, que hermosamente vincula la oración con el conocimiento de su voluntad, con el andar, con llevar fruto, con las nuevas obras y repite, con el conocimiento de Dios. Filipenses 2, les quiero mostrar a ustedes cómo hacemos todo esto para hacernos, para agarrarlo para nosotros, cómo nos hacemos de todo esto. Es muy simple, van a ver. Filipenses 2, en el versículo 16 dice cómo hacemos. Asidos, tomados, agarrados, así, fuerte, agarrados de la palabra de vida. Filipenses 2:16. ¿Para qué? Para que en el día de Cristo yo, dice Pablo, pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano me he quedado quieto. No, he trabajado. Buenas obras, buenas obras. Gracia, reconocimiento de la gracia, aprecio por la gracia, buenas obras. Buenas obras, buenas obras. El haber corrido de Pablo encapsula, es una pildorita que encapsula convenientemente sus buenas obras en favor, no solo de los filipenses, ni tan solamente de nuestros hermanos del primer siglo, sino también de nosotros. Porque nosotros hoy día nos beneficiamos que este gran hombre, Pablo, hizo la buena, entre otras tantas buenas obras, hizo la genial obra, la buenísima obra de haber creído a Dios, haber tenido fe para que Dios le revelase la Escritura que hoy, 2000 años después, nosotros leemos y tanto bendice en nuestras vidas. Ven, el trabajo de Pablo, el de haberle creído a Dios, aún hoy nos beneficia, el tuyo también, porque no es tuyo, es una buena obra que Dios preparó para que ande de antemano, para que vos andes en ella. Cada vez que haces una buena obra, hay un beneficio alrededor de esa buena obra, para ahora y para siempre. No se limita a vos esa buena obra, no se limita a la geografía esa buena obra, no se limita al tiempo. Cada buena obra que nosotros hacemos tiene un efecto multiplicador a lo largo, geográficamente, temporalmente y vosmente, además de uno. Efesios 2, por favor, donde habíamos dejado la marca. Vamos a empezar esta vez en el versículo 1, donde dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales pensaste, consideraste, no, anduvisteis en otro tiempo. Anduvisteis es de andar, de haberte conducido, tu conducta en la vida, en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Puede que los hijos de desobediencia no se den cuenta, pero la palabra nos dice claramente que ahora opera en los hijos de desobediencia. 3. Entre los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Ves lo que dice? Que hacíamos la voluntad de la carne. Es como les dije antes, todo el mundo es esclavo de alguien.
y lo digo también en el modo peyorativo que se podría usar ahora. Todos somos esclavos de algo. Bueno, nosotros queremos ser esclavos, bíblicamente hablando, de nuestro querido Dios. Ese Dios que en esa esclavitud de la que hablamos no es la que usaríamos hoy día, porque hay una absoluta libre elección de nuestra parte. Fíjese lo que dice acá. Delitos y pecados en los cuales anduvisteis, siguiendo la corriente de este mundo, el príncipe de la potestad del aire, que es el ente supremo de maldad esclavizante, que operaba en nosotros, dice. Luego continúa, convivimos, hicimos, éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. El mundo es como si fuera, uno podría verlo como si fuera un torrente de barro. Viene así de la montaña con toda la fuerza, así es el mundo. Viene como un torrente de barro y a veces es tan difícil que uno pueda remar en el barro. Por eso necesitamos asirnos de la palabra de vida. Necesitamos asirnos de los recursos de Dios que están en su palabra. Necesitamos asirnos de la oración. ¿Y saben qué? De uno de los recursos más valiosos, más amorosos, más hermosos que tiene Dios para nosotros. Su familia, nuestros hermanos en Cristo. ¡Qué tremendo! Versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Y no haría falta que lo dijera, pero lo dice acá entre paréntesis, por gracia sois salvos. Fue Dios quien nos libró de esas indeseabilidades del mundo en donde nosotros vivíamos. Nosotros éramos por naturaleza hijos de ira. Nosotros vivíamos en esas cosas antes. Entonces es lógico, si usted se pone a pensar, es lógico que la gracia exceda al nuevo nacimiento. Porque ahí nomás, en versículos muy cercanos el uno del otro, dice que Él nos dio vida juntamente con Cristo, y luego va a decir en el versículo 10, que en un ratito lo leemos, que preparó obras para que las hagamos. Fíjese, está totalmente vinculado, y leámoslo el 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que las consideremos, para que las pensemos, no, para que anduviésemos en ellas. Primera de Pedro capítulo 4. Qué hermoso que es todo esto que estamos viendo, que vamos viendo cómo se vincula la gracia con las obras, la importancia que hagamos obras, que no nos quedemos quietos con esa gracia que hemos recibido, que Dios nos las dio para que la tengamos y la repartamos. Dice ahí que, acabamos de leer que Dios desea que andemos en las buenas obras, dado que nosotros antes de ser hechos sus hijos anduvimos en malas obras. Delitos, pecados, todo eso que lo habíamos visto. Entonces, si hubo gracia para habernos rescatado de nuestra pasada manera de vivir, también debe de haber gracia para permanecer haciendo las buenas obras que nos mande a hacer ahora, que sí podemos hacerlas, porque es Dios en Cristo en nosotros al día de hoy. Hay tantas maneras de servir como hijos de Dios hay. Es decir, que hay tantas posibles buenas obras como tantos de nosotros somos. Todas son diferentes, pero hay algo mejor. Todas son necesarias. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Cada uno, no cada líder, no cada servidor, no cada coordinador de la galaxia, cada uno, todos nosotros, según el regalo, perdonen que hago el cambio, un don es un regalo, según el don que ha recibido, ministrelo. ¿Entendés lo que te está diciendo? Vos recibiste algo, no te lo quedes, ministrelo. ¿Cuál es el don? ¿Qué sé yo? El que sea que usted tenga. Puede variar con el tiempo, pero eso que usted tenga para darnos, dénoslo. Según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios.
Qué hermoso. Cuando yo pienso en esto, pienso por ejemplo ya dije, un don es un regalo, todo el mundo lo sabe. Pienso por ejemplo el día de tu cumpleaños, que viene la gente, bueno, es normal, o al menos es bastante generalizado, según he podido observar. Vos cumplís años y vienen y te traen un regalo, ¿no es cierto? Bueno, ese regalo es un don. Si te pones a pensar, es un don de la gracia de los que te aman, que te traen un regalo. Porque decime, ¿qué hiciste vos para cumplir años? No hiciste nada para nacer, ¿no es cierto? Bueno, ¿cuánto hiciste para cumplir años? Los ibas a cumplir igual, lo supieras o no supieras. No hay ninguna intervención de tu parte para cumplir años. Entonces vienen tus amigos, tus seres queridos, y de la gracia, porque te aman, te dan un regalo. Esto es lo mismo. Entonces cada uno según el regalo que ha recibido de la gracia de Dios, délo a los demás, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y al decir multiforme, quiere decir multiforme de manera familiar y multiforme de manera personal. Le explico. Multiforme porque Dios en su familia tiene múltiples maneras de bendecirnos con los dones que cada uno de nosotros tiene. Y son hermosos dones porque vienen de Dios, son de la gracia, pero no nos son útiles, no nos benefician, no nos bendicen a menos que usted haga la buena obra de ministrárnoslo. ¿Lo ve? Entonces, esa es la manera familiar, un montón de buenas obras. Y luego, la manera personal es que hoy, en la iglesia en la que yo participo, el mejor don para ministrar es tal cosa. Pero mañana puede cambiar la necesidad de mi iglesia. Entonces yo tendré otra buena obra para hacer en aquella nueva circunstancia que vive la iglesia en la que yo me muevo. Por eso es multiforme de manera familiar, pero también de manera personal. No es que usted se agarre una buena obra y por el resto de sus días usted tiene esa obra buena para darnos, ese don que Dios le haya dado para darnos. Puede cambiar con las circunstancias, con usted mismo, con su creencia y, por supuesto, con el trabajo de Dios dentro de cada uno de nosotros. Una cosa es que tenemos que tener en cuenta, muy importante, es que las buenas obras son una bendición de la nueva vida en Cristo. Para uno que Dios se la ha dado y energizado, y para aquellos otros a quienes yo les ministro. Recuerden, si usted lo ministra, su don sigue siendo maravilloso, su don sigue siendo de la gracia, y bueno, vino nada menos que de nuestro querido Dios, pero queda en usted. Usted tiene que ministrarlo y ahí se transforma en buena obra. Estamos en Efesios 2, sí, ahí nos quedamos un ratito más. Dios no nos deja a la deriva después de habernos hecho sus hijos. Su gracia también se manifiesta en su familia, a la que Él nos toma y nos ingresa por su puro amor. Acá está la familia, hace años que viene Dios haciendo su familia, entonces viene un nuevo hijo de Él, entra a celebrar ahí en el cielo Dios y sus ángeles, nuestro querido Señor Jesucristo, celebran que entra uno nuevo, Dios toma ese uno nuevo espiritualmente y lo coloca dentro de la familia que nosotros ya formamos. Efesios 2, versículo 19 dice: así que ya no sois extranjeros y advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, por supuesto, Jesucristo mismo. 21. En quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo. ¿Ve? Juntos, juntamente, todos nosotros vamos creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Alguna vez cuando tenga tiempo, estudienlos juntamente, que aparecen especialmente en las epístolas. Creo que aparece unas 21 veces la palabra juntamente. Van a ver que
Todo es juntamente. Dios nos piensa en plural. Dios nos piensa en juntamentes a nosotros. Nos piensa como familia. Habla de la edificación del edificio. Y el edificio está compuesto por un montón de ladrillitos y otras cosas que componen el edificio, y habla de que crece. Ven, juntamente. Es tan importante permanecer en la familia. Estar unidos entre nosotros tanto como podamos. Ahora, bueno, no nos abrazamos, algunos de los que gracias a Dios han logrado conectarse. Muchísimas gracias por haberlo hecho. Capaz que no nos conocemos ahora, pero nos podemos ver y al menos sabemos que el otro existe y otra persona que también lo ama a Dios. Vaya a saber en qué otro lugar del globo terráqueo que nosotros ni sabíamos que existía. Es maravilloso saber de nosotros, porque estamos en lo mismo, amamos al mismo Dios, honramos al mismo Señor Jesucristo. Entonces, cuando crecemos, damas y caballeros, lo hacemos todos juntos. Por eso lo compara con un edificio, y también Dios lo compara al cuerpo de Cristo con el cuerpo humano. Imagínense que yo, por ejemplo, mi cuerpo creciera, digamos, de aquí para acá. Entonces el brazo, yo tendría el brazo de cuando tenía 2 o 3 o 5 años y ahora el cuerpo de una persona de más de 30 años como soy yo. No crece así tontamente y desparejamente, a menos que haya un problema, lógicamente. Pero Dios quiere los juntamente de nosotros, nos piensa en plural. 1 Corintios 8, por favor. 1 Corintios 3, por favor. Nosotros somos plantío de Dios, somos la quintita, la granjita, el terruño, la tierrita de nuestro querido Dios. La gracia siempre está presente en nuestras vidas, como la estuvo en las de Pablo. Lógico, si le estuvo en el Señor Jesucristo, en Pablo, en Pedro, en todos, en usted, en mí, en todos nosotros. 1 Corintios 3, versículo 8, mire lo que dice: y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a lo que piensa de Dios, a lo mucho que le bendice su palabra. No, a su labor. Oiga, ¿pero cómo? Entonces, labor, trabajo, obra, entonces ¿no está mal hacer obras en la gracia? ¡Claro que no! ¡Claro que no! Dice obras, dice trabajo, dice labor. ¿Cómo querés que te lo diga? Dios te dio algo para que hagas algo a ese respecto, no para que te quedes sentado haciendo nada. Y a veces si tu única posibilidad es quedar, y yo no me refiero a quedarte sentado, literalmente sentado, porque uno puede hacer tantas cosas ahora. Miren todo lo que estamos haciendo, aunque estamos en una aislación obligatoria social en muchos de los lugares donde estamos comunicados ahora, aquí por ejemplo. Pero fíjese cuánto podemos hacer nosotros aún encerrados en nuestras casas. ¡Caramba! Pero es para hacer, para moverte, para trabajar, labor, obra, gracia, labor, obra, trabajo. ¿Cuál es el problema de trabajar para Dios? ¿Cuál es el problema de hacer obras? ¿Cuál es el problema de moverte con la grandeza, con la simpleza de la palabra de Dios y comunicar el don, ministrar el don que tengas a todos nosotros? ¡Móvete! ¡Te necesitamos! Cada uno de nosotros somos necesarios. Ninguno acá está de más, ninguno. Todos tenemos algo que dar al resto. Versículo 9, porque nosotros somos colaboradores de trabajar en conjunto. De nuevo, habla de trabajo. Colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. 10, conforme a la ¿qué? A la gracia. Pero dice la gracia, y habla gracia en el mismo lugar que obra, que labor, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto, ese es un trabajo que tenía nuestro querido Pablo, era una de las buenas obras que él hizo en favor de todos nosotros. Yo como perito arquitecto puse el fundamento, pero ojo, otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Conforme a la gracia, obro, trabajo. 2 Corintios capítulo 12, dejen una marquita ahí en 1 Corintios porque regresamos en un ratito nomás. Pero ahora vamos a 2 Corintios capítulo 12. A Pablo Dios le dio la gracia de renacer y continuó dándole más gracia en su llamamiento a servirnos. 2 Corintios 12, versículo 8. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor. Acá se refiere al Señor Jesucristo.
que Pablo le rogó al Señor 3 veces que lo quite de mí, refiriéndose a un aguijón en la carne que él tenía. Y me ha dicho, fíjese lo que le dijo el Señor en revelación a Pablo cuando Pablo le dice, sacame de encima este problema que tengo. Dice, mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Quiere decir que como uno no puede, entonces va al Señor Jesucristo o va a Dios y le pide liberación de un tema. Entonces ahí, como uno es débil, porque la debilidad significa que no puede hacer frente a este problema, no me puedo sacar el aguijón en la carne, no me puedo sacar el problema que tengo, entonces voy a Dios o voy al Señor Jesucristo, le oro y dejo que ellos hagan esto, se encarguen de este problema, mientras yo, ¿qué es lo que hago? Me quedo sentadito esperando así que se solucione el problema. No, Señor, sigue trabajando, sigue haciendo la buena obra, a pesar de la oposición, usted ya se desprendió del problema. Bástate mi gracia, le dijo el Señor Jesucristo, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Muy bien, por tanto, de buena gana, sigue diciendo el versículo, me gloriaré más bien en mis debilidades. No es que dice, uy, qué bien, me va todo mal, soy débil, qué contento. Nada que ver, se gloria en la debilidad. En el contexto es que no puede él solucionar el problema que tiene, para que repose sobre mí el poder que no es mío, es de Cristo. La gracia no se termina en el nuevo nacimiento. A medida que uno gana aprecio, que uno gana reconocimiento y agradecimiento por la gracia que ha recibido, es la medida en la que uno trabaja, labora, obra. Buenas obras, gracia, siempre están juntas. 10. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. Acuérdense el contexto. En afrentas, en necesidades, el tipo seguía haciendo la buena obra, viejo, aunque tenía esta incomodidad. En persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, cuando no puedo resolver nada, entonces soy fuerte. ¡Qué lindo que es esto! Porque nos habla a nosotros cuántas veces tenemos adversidades y oposiciones en nuestras vidas. 1 Corintios 15, por favor. En el versículo 9, Pablo dice, por revelación de Dios, se abre el corazón. Bueno, tantas veces lo hace Pablo, gracias a Dios que le ha permitido hacer eso para que nosotros podamos apreciar a este gran hombre y esperar como multiforme parte de las ganas que tenemos que venga nuestro Señor Jesucristo. Una de ellas, confieso, es conocerlo a Pablo, tomarme un mate con él y charlar con él y decirle, bueno, que hoy día tenemos WhatsApp, que todos decimos, qué bueno que hubiese sido que vos tuvieras WhatsApp, Pablo, porque estas conversaciones no son ciencia ficción, son realidades que van a ocurrir, no que pueden ocurrir, sí que vamos a charlar. Nosotros nos vamos a acordar del WhatsApp, él ni sabe lo que es el WhatsApp, bueno, el que lo encuentre primero le comenta lo que es, y lo bueno que hubiese sido que él lo tuviera disponible. Porque soy el más pequeño de los apóstoles, dice el 9, que no soy digno de ser llamado apóstol. ¿Por qué? Porque perseguía la iglesia de Dios. Pero fíjense, porque ahora vamos a agarrar de nuevo, gracia y obras, porque por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes, o sea, en contraposición a que sea vana. Miren lo que dice ahí, ¿cuál es el verbo? Trabajar, ¿no? He trabajado, por eso no fue vana. Caramba, uno diría, la gracia de Dios no es vana. No lo es, pero puede ser vana en vos. Todos recibimos gracia de Dios, pero si vos no obrás las buenas obras, entonces en vos es vana y yo pierdo porque vos no me ministrás el don que Dios te ha dado, según vimos en 1 Pedro 4:10. ¿No es cierto? Filipenses capítulo 2. Disculpen, mientras van a Filipenses 2 yo le termino de leer el versículo 10. Por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vana para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. He trabajado más. Entonces, si yo pienso que trabajar es un problema, bueno, arreglátelas con este versículo. Trata de conseguirte una versión que no lo tenga. Bueno, Filipenses 2, en el versículo 12, dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos, en vuestra salvación con temor y temblor. Pero para un cachito, yo recién acabo de leer en Efesios, ¿qué hago?
Porque en Efesios dice que es por gracia, acá dice que me tengo que ocupar en mi salvación. Bueno, sigo leyendo por empezar. 13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Bien. Bien, la Biblia es el contexto de sí misma. Eso es así. Entonces, ¿cuál es el contexto? No podemos ocuparnos de nuestra salvación porque sería por obras. Entonces yo diría, bueno, la verdad, ahora que lo pienso, estuve pensando con respecto a vos, yo merecía la salvación más que vos. No. ¿Por qué? Porque hiciste más obras. Si la obra no te logra salvación, sino que es por la salvación que viene la posibilidad de hacer las buenas obras. Bueno, muy bien. En realidad, este versículo nos insta, nos alienta a que nos ocupemos en todo lo que tiene que ver con nuestra salvación. Es decir, que nos ocupemos en ir al conocimiento de la verdad, que nos ocupemos de hacer las buenas obras que se supone que podemos y debemos hacer en virtud de la gracia que Dios nos dio. A eso se refiere, no a salvarnos, sino ocuparnos con todo lo que tenga que ver con esa salvación que yo he recibido gratuita. Gálatas 3, por favor. Para ocuparnos de lo que tiene que ver con la salvación gratuita, tenemos necesariamente que hacerlo con quien nos salvó gratuitamente. Se lo voy a decir de nuevo. Para ocuparnos de lo que tiene que ver con la salvación gratuita, tenemos que hacerlo con quien nos salvó gratuitamente. Gálatas 3, versículo 3. Van a ver que este es un versiculazo. Tan necios sois, dice Gálatas 3:3, habiendo comenzado en el Espíritu. Ahora, ¿vas a acabar por la carne? Aquí quiere decir que empezamos por la gracia y debiéramos seguir con la gracia. Hay otras traducciones que están muy buenas, que tienen todo que ver y están bastante bien traducidas. No digo que esta esté mal, pero sin embargo estas otras, van a ver ahora que se las lea, añaden un poco de entendimiento, le dan un poquito más de luz a este concepto. Una de estas traducciones dice, ¿y si esto fue así? ¿Por qué no quieren entender? ¡Qué bárbaro! A veces me pongo a pensar cómo sería la cara de Pablo cuando los escribía a Gálatas, que no le daban los dedos para tipear en la computadora. Imagínate a Pablo, pero si esto fue así, ¿por qué no quieren entender? Y seguía escribiendo, si para comenzar esta nueva vida necesitaron la ayuda del Espíritu de Dios, y ahora pone, abre interrogación y dice, ¿por qué ahora quieren terminarla mediante sus propios esfuerzos? Dice esta versión. ¿No te lo imaginás a Pablo diciendo, pero qué locura, empezaron por la gracia y ahora siguen por la carne? Miren esta otra versión que dice así, también imagínenselo, acá Pablo escribe un poquitito más lento porque el versículo es un poquitito más corto en esta versión, pero con la misma furia, si me permite, dice, tan torpes son, me encanta porque encima es más bueno que yo, porque yo no hubiese usado la palabra torpe, dice, tan torpes son después de haber comenzado con el Espíritu, pretenden ahora perfeccionarse con esfuerzos humanos. Es lógico. Si se ponen a pensar, si la primera transformación que Dios obró en nosotros, es de muerte irremediable a vida por siempre, ¿no? Esa fue hecha por Dios. La siguiente transformación a vivir como uno que fue salvado por Dios, ¿la vas a hacer vos solito? Dale, encima, ¿de verdad te da el cuero? No, la hacemos con Dios, la hacemos ayudados por nuestros hermanos en Cristo. Y les doy la última versión que les voy a dar ahora de de Gálatas 3:3. Esta dice así, comenzaron su nueva vida con el Espíritu y ahora intentan perfeccionarla por sus propios medios. Y termina este versículo de esta versión diciendo, ¡qué tontería!
Romanos 13, la verdad cuando uno piensa en estas versiones, en lo que dice este maravilloso registro aquí de Gálatas 3, uno no puede menos que coincidir con estas versiones, tan necios, que dice tan torpes, que dice qué tontería. La gracia de Dios continúa a lo largo de toda nuestra vida para que hagamos buenas obras. Para que hagamos buenas obras. ¿Cómo hago eso? Porque eso forma parte de nuestro nuevo vivir, de la vida nueva que nosotros tenemos en Jesucristo. Romanos 13, versículo 14 dice: sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para lo que antes proveías, para los deseos de la carne. Fíjese la imagen que nos da cuando dice vestíos del Señor Jesucristo. Miren, yo ahora me visto de una manera, ¿ven? Y por mi libre voluntad, aprovechándome de la gracia de Dios en este trabajo tan difícil, que es renovar mi mente, que es renovar mi conducta, que es conducirme santamente, yo por mi propia voluntad, con oración y con la ayuda de Dios y de mis hermanos en Cristo, yo que me he vestido, me desvisto, me he visto y me desvisto. Lo hago por mi propia voluntad, siendo ayudado por Dios, porque la gracia no se ha terminado cuando Él me ha hecho a mí hijo suyo. Fíjense qué imagen tan vívida nos da. Nos ponemos y nos sacamos la casaca, la camiseta, la chomba, la remera, como sea que la llame usted en su país. Él nos proveyó a nosotros gratuitamente la salvación. Y esto que estamos leyendo aquí en Romanos no son consejos prácticos para conservarnos como hijos de Dios. No necesitamos hacer nada. Una vez que nos hizo hijos, no nos podemos deshijar. Una vez que Él te hizo hijo, no te deshija. Pero hay una manera que a él le glorifica, a Él le bendice que vos te conduzcas. Por eso es importante que vos, de tu propia voluntad, ayudado con la gracia de Él, te vistas del nuevo hombre, que te desvistas del viejo. Por tu propia voluntad, porque Él no te va a empujar, no va a ponerte un revólver en la nuca. Ese no es el actuar de nuestro querido Dios. Él desea que nosotros andemos santamente, nos dice, nos instruye en la palabra qué es andar santamente y nos dice también lo mucho que le gusta, lo mucho que lo glorifica, que vos andes santamente. Entonces moldeamos nuestra nueva vida según lo que aprendemos de la palabra de Dios, ayudado por la gracia de Dios, por nuestro Señor Jesucristo y por nuestros hermanos en Cristo. Estos son mandamientos de acciones que deberíamos hacer y que podemos hacer justamente porque somos sus hijos. Y las hacemos de la mano de Él, con su gracia siempre presente en nuestras vidas. Efesios 4, donde habían dejado una marca ahí en Efesios, regresamos al 4, por favor. Versículo 24, el mismo concepto. Vestíos del nuevo hombre. Agarro el nuevo hombre y me visto del nuevo hombre. Así, me visto del nuevo hombre. Creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Colosenses 3. Mismos conceptos, la misma línea de pensamiento, el mismo deseo de Dios, que nos vistamos del nuevo hombre que Él nos proveyó. Colosenses 3, versículo 9 dice: no mintáis los unos a los otros. Mirá lo que dice. No mintáis los unos a los otros. Habiéndoos despojado del viejo hombre. Agarramos el viejo hombre así, ¡fum! Lo despojamos, pero cada tanto viene corriendo y nos acerca y se nos acerca. Y nosotros le hacemos así. Lo que tenemos que hacer es agarrarlo con la Biblia y hacerle ¡fum! Al viejo hombre. Lo liquidamos, loco, de un solo golpe. Y capaz que tengamos que dar miles o millones o cientos de miles de golpes hasta que igualmente estará con nosotros hasta que venga el Señor Jesucristo. Pero cuanto más nos educamos en la palabra de Dios, cuanto más nos instruimos qué es lo que a Él le bendice, qué es lo que a Él le glorifica, más esfuerzo en la gracia nosotros haremos
para desprendernos de eso y servir a los demás. Traer fruto, fruto es algo que sale del árbol, bendice a la gente, y si el fruto es una fruta, entonces la comemos, y el fruto es una flor, entonces la disfrutamos, el olor y el verla. Fruto, 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 fruto. Esa es la vida cristiana, fruto, fruto. Pensá alrededor tuyo, merced a tu acción. ¿Qué frutos ves? Si no ves, entonces tenés que hacer algo. Bárbaro, eso es obras buenas, buenas obras. Bueno, estábamos leyendo, dice en el 9, vamos al versículo 10 de Colosenses 3, que dice, revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Capaz que nunca llegues, porque hasta que no venga el Señor Jesucristo, pero no es razón para dejar de esforzarte en la gracia para ir hacia aquel conocimiento pleno. Bueno. Es necesario que hagamos todas estas acciones. Ojo, eso sí, hay que empezar con oración. Cualquier acción, cualquier buena obra. Se empieza con oración, se continúa con oración, y si es el caso de que se termine, bueno, se termina con oración. La oración debe inundar nuestras vidas. Debe ser un tsunami bendito en nuestras vidas. Esa es la oración. Para toda tarea que nuestro Padre nos encomiende que hagamos. Aquí nos dice, nos instruye, nos manda, más bien, que nos desvistamos del viejo hombre y que nos vistamos con el nuevo. Esto tiene apariencia de obra externa, sin embargo es una obra interna, que por lo descomunal que es desvestirse del viejo y vestirse con el nuevo, es tan descomunal, es tan esforzado, es tan loco, es tan a nuestra vista imposible, sería imposible de verdad llevarla a cabo solo. Necesitamos del trabajo interno de Dios y de la ayuda mancomunada de nuestros hermanos en Cristo. Así de descomunal, así de duro, de difícil es este trabajo. Filipenses 1, por favor. Dios mío, ayer estaba compartiendo, me parece que fue Daniel, que decía que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Qué grande es pensar que las cosas que tienen que ver con nuestra relación íntima con nuestro querido Dios, con la vida, con nuestra vida de relaciones en general, y más que nada con nuestra relación con Él y con nuestro Señor Jesucristo y con nuestros hermanos en Cristo, Dios nos la ha dado en su maravillosa palabra. A medida que vos la lees, vos decís, pero no puede ser, este versículo lo leí 200 veces. Pero viejo, gracias a Dios, hoy te hizo el clic. Y cuando te hizo el clic, te hizo el día. Qué lindo, qué agradable es cuando un versículo te hace clic, cuando vos ves cómo Dios se preocupa por tu vida, cuando te das cuenta que Él te dio todas las cosas para que vos lo puedas servir, para que hagas las obras que Él quiere que vos hagas, para lo cual te diseñó. Él es el ingeniero, Él hizo el proyecto de ingeniería, se puso así en el tablero. Bueno, ya no hay más tablero, ahora usan tantos programitas de internet y qué sé yo, de computación, pero Él se puso ahí frente al tablero y entró a diseñar. Yo quiero esto, quiero aquello, cómo lo quiero, ay, qué bueno, va a estar tan bendecido con esto que yo estoy haciendo. Él nos pensó con su corazón de amor. Si usted pensó que en su hijo que apareciera, o su hija antes que naciera, imagíneselo a Él. Usted con su señora hizo lo que pudo y bueno, lo que pudo, y gracias a Dios que pudo, y tiene el hijo. Imagínense si usted está contento con su hijo, ¿qué puede pensar de que está contento Dios? Que a Él se le ocurrió el ser humano. Qué grandioso Padre que nosotros tenemos, que es tan maravilloso que en su palabra nosotros podamos ir y leer estas maravillas y asombrarnos y no dejar de admirarlo a nuestro querido Dios, no dejar de admirarlo. Qué Dios que tenemos, qué palabra que nos ha dado, qué maravilloso, qué gente tan bendita nosotros somos. Filipenses 1, versículo 6,
Mire la persuasión de Pablo escrita acá en estas páginas. Estando persuadido de esto, fíjese, de que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿quién comenzó en nosotros la buena obra? Fíjese lo que dice, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dos persuasiones firmísimas que tenía nuestro querido Pablo. Que Dios comenzó en nosotros la buena obra y que Él la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, con su trabajo en nosotros. Filipenses 2, por favor. Ahí nomás, dé vuelta a la página capaz. ¿Cómo lo va a hacer? Produciendo en nosotros su querer y su hacer, su voluntad, su palabra. Filipenses 2:13 dice, porque Dios es quien en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Así lo hace. Lo que Dios hizo cuando nos dio vida al momento de renacer y lo que continúa haciendo en nuestro favor, lo hizo, lo hace y lo hará hasta que venga Cristo en nosotros. Permanencia, continuidad, en nosotros lo hace. La obra esa la hace Él en nosotros. Hay una versión de Filipenses 2:13 que se la quiero leer. Presten atención. Pueden compararla con la nuestra, la leen ustedes en sus Biblias y yo les leo esta que dice, porque Dios es el que produce en vosotros tanto el querer como el hacer para cumplir su buena voluntad. Dios quiere que hagas su voluntad porque Él sabe, Él te diseñó, Él hizo el manual de uso. Acá está, este es el manual de uso. Entonces, el que sabe qué es lo mejor para vos. Entonces, Él trabaja en vos para producir el querer y el hacer su buena voluntad. Dios quiere que se cumpla su buena voluntad y necesita para eso de nuestra buena voluntad. Recuerde, Él no atropella, Él no es como el mundo que es una luz de barro que te quiere llevar por delante. Él es amoroso y Él te insta y te llama y te vuelve a llamar. Nunca nos pone un revólver en la nuca, nunca nos tuerce la mano para que nosotros hagamos su voluntad. Es pura, libre elección de nuestra parte. Y cuando estamos dispuestos y voluntariosos, Dios produce en nosotros lo que sea que necesita energizar para que formemos parte de su equipo de bendición, para que Él haga su voluntad de bien a nosotros y alrededor nuestro. ¡Qué bárbaro! No hace falta que vayan, pero yo les voy a leer un versículo muy importante del Antiguo Testamento, porque cada tanto uno va a fallar. Cada tanto uno se va al barro, uno patina. Es ese versículo que sería bueno que luego vayan a verlo, es Salmo 103:14, que dice, porque Él, Dios, conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Claro que sabe que somos de carne y huesos. Y a veces no estaremos a la altura de las circunstancias y que tenemos nuestras propias debilidades, pero de todos modos, Él espera que tengamos una conducta de santidad lo más del tiempo que nosotros podamos. Por eso es importante conservarse entre los hermanos en Cristo, reunirse seguido, estar con ellos, estudiar la palabra juntos, orar juntos. Ahora fíjense que estamos haciendo justamente eso, aunque sea a la distancia, pero con la iglesia en tu casa, cuando podamos volver a reunirnos y vernos, ellos te van a dar una mano a vos, vos le vas a poder dar una mano a ellos en ser cada vez mejores para Dios, en hacer esas obras que Dios preparó de antemano para que nosotros anduviéramos, no las pensáramos, anduviéramos, camináramos, hiciéramos ese ejercicio de la voluntad. Por eso su amoroso trabajo en nosotros, para que estemos a la altura de la acuciante necesidad que tiene el mundo de nosotros. El mundo no lo sabe, pero nosotros sabemos por la palabra de Dios, y si recordamos dónde estábamos nosotros antes, porque yo ahora hablo de irnos al barro cada tanto. No, antes no nos íbamos al barro. Antes cada tanto veníamos a la carretera, antes estábamos en el barro. Dios nos sacó del barro, ni siquiera la cabeza, todos nosotros del barro. Cada tanto irse es una cosa. Salmo 103:14, Dios sabe que somos de carne y hueso, que somos polvo, se acuerda de eso, muy bien. Ahora, antes nosotros estábamos en el barro. Es más, éramos el barro, porque no había diferencia entre nosotros y el barro. Antes,
Entonces el mundo tiene una acuciante, una grave necesidad de que nosotros nos elevemos a la altura de lo que Dios dice, que nosotros nos podemos elevar creyendo en su palabra y haciendo las buenas obras. El mundo necesita de nosotros. Sí, vos sos importante. Todos nosotros lo somos. Filipenses 2:13. Ahora lo voy a leer, pero le voy a añadir una palabrita griega ahí donde dice produce y luego dice hacer. Porque se los quiero leer, no importa si van o no, pero se los quiero leer con esa palabra griega. Filipenses 2:13 dice: porque Dios es el que en vosotros energeo, produce ahí dice, así el querer como el energeo por su buena voluntad. Todo lo que Dios produce y hace, lo hace en nosotros con permanencia, con continuidad. No es Él el que se detiene. Él está constantemente ahí con la batería en cualquier momento que uno cree, ¡tac! Ahí te la conecta. Cuando vos crees, cuando vos le permitís a Dios el ¡tac! Ahí te vuelve a conectar y te vuelve a conectar todas las veces que vos quieras que Él te conecte. Si vos estás en una situación de servicio, entonces Él te va a energizar. Si vos no querés hacer nada, Dios te bendiga. Pero Dios está ahí para energizar al que se quiere mover y quiere que te muevas. Acordate, gracia, obras, labor, trabajo, van siempre de la mano. Él lo energiza, Dios lo energiza para que uno pueda bendecirse y bendecir a los demás. Por eso nosotros estamos hablando de obras en la gracia. Energía, ya que hablamos de energía, se imaginan que de ahí viene nuestra palabra energía. Básicamente energía es la capacidad que tiene la materia de producir trabajo, es decir, de obrar, en forma de movimiento, luz, calor, en fin, lo que sea. ¿Cuánto más entonces podrá producir el poder de Dios inherente en cada hijo a través de su Espíritu Santo? Si la materia tiene capacidad de mover las cosas, de dar calor, de dar luz o movimiento, ¿cuánto más tendrá el poder de Dios en nosotros? ¿Se da cuenta lo que nos está diciendo este versículo? Y así, energía es, acuérdese que es para producir un movimiento. Entonces no está mal que usted se mueva, al contrario. Ahora, si tantas energías hacen tanto bien y producen tantos efectos, tanto fruto como la energía, qué sé yo, energía nuclear, energía metabólica, iónica, mecánica, física, la que sea, tantas energías producen tanto, ninguna de todas esas energías, siendo tan poderosas como son, ninguna de esas energías tiene el poder suficiente para darle vida por siempre a un cadáver. Esa es la energía con la que Dios te energiza a vos. Por eso, Dios es el que en nosotros energeo, así el querer como el energeo, por su buena voluntad. Para que vos hagas su voluntad, si vos tenés voluntad. Dios en nosotros produce el energeo, es decir, que produce un trabajo interno que queda pendiente de nuestra parte para manifestar, para evidenciar. El trabajo está acá. Pero a menos que yo ministre el don, como vimos en 1 Pedro 4, ahí queda. Es maravilloso, pero ahí queda. Nadie sabe. Yo no lo sé. Nadie alrededor mío lo sabe. Queda pendiente de nuestra parte manifestar, evidenciar. Ahí es donde yo le puedo dar una mano a nuestro querido Dios. Ahí yo puedo participar en sus proyectos. Dios no tiene manos sino las nuestras, no tiene boca sino las nuestras, no tiene pies sino los nuestros. Si nosotros no nos atrevemos a salir y darle lo mejor a las personas y exponernos a veces a la adversidad, a la oposición, a la burla, a la sorna, si no nos exponemos, la gente no sabrá lo que nosotros sabemos y no tendremos oportunidad de ser un fotograma en la película de su vida hasta que hace un clic y Dios lo puede hacer su Hijo. Esas buenas obras que Dios tiene para cada uno están siempre pendientes de ser andadas por nosotros. Y cada vez que nosotros andemos esas obras, estaremos ejerciendo un derecho filial, que es el derecho que tenemos los hijos de tener algo de nuestros padres.
nosotros cada vez que andemos en esas obras estaremos ejerciendo un derecho filial, porque recuerde, fueron preparadas de antemano para los suyos, para los que Él engendró de su amor, para la hechura suya, nosotros. Entonces es un derecho filial hacer esas buenas obras. Al habernos capacitado para esas buenas obras, el Padre desea entonces que exterioricemos el poder y la belleza de lo que Él colocó de manera permanente en nosotros. Dios quiere que disfrutemos hacer su trabajo. Así que produce ambas cosas, el querer y el hacer su trabajo de bendición. Recuerde usted la persuasión que tenía Pablo, que habíamos visto hace un ratito, que él sabía sin lugar a la más mínima duda que Dios empezó en su trabajo en nosotros y que Dios lo va a perfeccionar hasta el mismo instante que Él produzca en nosotros la perfección absoluta, en el instante mismo de la venida de Cristo. Piense, una vez que Dios creó vida por siempre, en nosotros no nos suelta la mano. Aún no ha venido Cristo, lo cual quiere decir que todavía Él está trabajando para perfeccionarnos a cada uno de nosotros. Si uno de sus hijos, uno de nuestros hermanos en Cristo, se duerme antes de la venida de Cristo, Dios no tendrá más remedio que posponer su obra de perfeccionamiento por un tiempo. Pero al sonar de la trompeta, la va a completar. ¡Qué grande! Saber que uno tiene un Dios como este, que piensa así a lo grande, al futuro, y que uno puede reposar en ese Dios. Nos ha demostrado con tantas cosas que es fiel y que cumple lo que promete. ¿Qué problema tenemos de vivir pensando de que Él trabaja para perfeccionarnos hasta que venga nuestro Señor Jesucristo? Hebreos 13, versículos que nos van a dar vuelta a la cabeza, hermoso. Hebreos 13, versículo 20, dice que el Dios de paz que resucitó a los muertos, acuérdese del poder de resurrección que tiene nuestro Dios, a nuestro Señor, a Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, 21, os haga aptos. ¿En qué? En toda buena obra. Voy a seguir leyendo porque mi cabeza dice que está mal hacer obras. Os haga aptos en toda buena obra, ¿para qué hagáis? Aptos, obra, hagáis. Haciendo Él en vosotros. Recuerde que todo lo que hace Dios lo hace en nosotros, con permanencia, con continuidad, lo hace en nosotros. Lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. La oración aquí es que Dios nos haga aptos en toda buena obra. ¿Por qué tendría que ser así si no hiciera falta su acción en nosotros o no hicieran falta las buenas obras? Les comento. Ambas hacen falta. Su acción en nosotros, las buenas obras. Ambas hacen falta. 1 Corintios capítulo 12. Como ya les dije una palabra griega, les añado una más. En la lectura nomás la voy a añadir. 1 Corintios 12, versículo 6, dice: y hay diversidad de energema. ¿Le suena a energeo? Sí, señor. Sí, señor. Son parientes. Y hay diversidad de energema, pero Dios que energeo todas las cosas en continuidad y permanencia en todos es el mismo. 11, versículo 11. Pero todas estas cosas las energeo uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Gálatas capítulo 2, por favor. Vea, si usted tiene el deseo y la voluntad, con el deseo tan solo no le sirve nada, el deseo y la voluntad de servir, entonces Dios energizará en usted la mejor avenida de servicio. La más buena de todas las buenas obras para la circunstancia y para el mejor bien del cuerpo de Cristo. Y cuando yo hablo del cuerpo de Cristo y del bien de ejercer una obra,
me refiero a usted también, porque usted, yo, todos somos parte del cuerpo de Cristo. Cada vez que usted hace una buena obra, beneficia al cuerpo, lo cual lo incluye a usted. Eso pasó con Pedro, eso pasó con Pablo, y eso puede pasar con cada uno de nosotros. Sí, con nosotros. Nosotros somos necesarios. Gálatas 2, versículo 8. Les pongo el griego directamente para que ustedes lo vean. 2:8 de Gálatas dice: pues el que energeo en Pedro, ¿escuchó? El que energeo en Pedro para que se quede quieto, no, para el apostolado de la circuncisión, energeo también en mí, dice Pablo, para con los gentiles. ¡Qué grande! Dios energeó a Pedro, Dios energeó a Pablo para que anduvieran en las buenas obras en favor del pueblo que había descendido de Israel y en favor del pueblo que eran gentiles. Perdón, que son gentiles. Dios coloca, ordena, pone y energiza las habilidades por su muy buena voluntad, pero no lo hace en contra de nuestra voluntad. Necesitamos percatarnos de la imperiosa necesidad que hay de elevarnos nosotros a la altura del llamamiento de Dios y de su poderoso y amorosísimo trabajo en nosotros. Usted, sí, usted puede participar en los propósitos de bien de nuestro querido Padre Celestial y debiera servir al bien común. Si Dios lo hizo su Hijo, a la misma vez lo hizo apto para buenas obras. A nuestro querido Padre se le ocurrieron ambas cosas: hacerlo renacer y darle la posibilidad de hacer buenas obras. Eso es lo que hizo Dios. Así que ahora nosotros tenemos el potencial de hacer por los demás lo que alguien hizo por nosotros. Así que usted, sí, usted es necesario. Gracias, querido Dios, en el nombre de nuestro precioso Señor Jesucristo, de nuestro valiente Señor Jesucristo, que nos mostró a nosotros lo que es andar y hacer buenas obras que vos querés que nosotros hagamos. Te agradezco profundamente por esta tremenda posibilidad que tenemos de compartir la grandeza y la simpleza, la profundidad de tu palabra que está tan al alcance de todos. Te agradecemos profundamente por esa genialidad que tuviste, Dios, vos de hacernos tus hijos y de permitirnos colaborar con Dios. Dios, con vos, con el Creador de los cielos y de la tierra. Gracias por eso que consideramos locura a veces porque excede a nuestro entendimiento, pero te damos gracias que a vos se te ocurrió y vos energizás en nosotros lo que es un bien para todos. Te agradezco profundamente por estas cosas, por la comunicación de hoy, por haberme dado este privilegio inenarrable de tener que ver con vos y con lo mejor que vos tenés, que es tu palabra y nosotros, tus hijos. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Nos vemos el próximo domingo. Nos vemos yendo, viniendo o subiendo, pero siempre haciendo buenas obras. Dios los bendiga.